Activistas de la comunidad trans presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja por el incumplimiento de 60 días para dar una disculpa pública por la violación a los derechos humanos en el caso de Paola Buenrostro, primer transfeminicidio reconocido por una comisión, ocurrido hace 3 años. No, ahorita nada más es una queja, va a llevar un procedimiento de investigación para emitir una nueva recomendación. Lo que queremos es volver a decir, ya pasaron los tiempos, no estás cumpliendo y vamos a volver a actuar conforme a derecho, porque es nuestro derecho volver a interponer una nueva queja para que exista una nueva recomendación. Para hacer notar su voz y que se haga justicia, las activistas hicieron un performance. Cerraron el carril central de Periférico con un ataúd al que ocasionalmente ingresaba Kenia. Es en esa manifestación para que se repare el daño que se hizo con nuestra gran amiga Paola Buenrostro, que todavía no hay respuesta. Y estamos aquí porque ya no queremos ninguna muerta trans más, que nos hagan caso. Y por desgraciadamente el asesino todavía sigue libre. Dentro de la manifestación se recordó el transfeminicidio de Itzayana, ocurrido el 22 de septiembre. En este caso, no se judicializó la carpeta de investigación con perspectiva de género. Venimos a apoyar por la muerte de nuestra amiga Itzayana, ya que las autoridades no han dado ninguna respuesta al respecto de cómo estuvo la muerte. O sea, no han reparado ni el daño, no ha habido ninguna respuesta de parte de las autoridades, por eso estamos aquí. De acuerdo con las personas trans, durante 2019 se registraron 300 transfeminicidios y 6 en lo que va este año. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.